Monseñor Mario Álvarez, que pues nos va a abrir con el tema principal, que es a la vez el lema de nuestro afiche. Anunciemos a Cristo, que nos da vida y esperanza, y pues también lo que el Señor a través de él nos va a compartir. Le agradecemos desde antemano pues este gran apoyo y pues le damos la palabra, Monseñor. Gracias, Padre Alexis. Igualmente, sin detallarlo, me uno a las palabras del director nacional de Obras Misionales Pontificias en saludo a cada uno de los participantes. Conciliar Argentes, pues se dedica de una manera particular a las obras misionales pontificias. Su puesto, el puesto que tiene en la iglesia, de hacer que el mandato misionero sea cada vez más sentido, más amado y de mayor compromiso. Yo desde que asumí esta responsabilidad allá en OMP, en el año 2010, cada vez me he reforzado en una convicción que es muy dolorosa. Nosotros, la inmensa mayoría de nosotros, estamos formados y ejercemos nuestro ministerio sacerdotal o de la vida religiosa, de la vida consagrada, en función de lo que ya hay. Es el sostenimiento de lo que ya hay. Por eso, gran parte de los esfuerzos en la diócesis, en las parroquias, es la conservación de lo ya establecido. Lo adentra exclusivamente lo que está en mi interior, en el interior de la diócesis. Y ahí entiendo yo esta dificultad, por ejemplo, para la cátedra de misionología en los seminarios, para la convicción de que en los seminarios esta sea un tema fundamental en la formación, de orientar a nuestros jóvenes y en esa conciencia misionera allentes, en esa visión universal. Nosotros estamos llamados fundamentalmente, escuchémoslo, fundamentalmente para ir a. Vayan por todo el mundo y anuncien el evangelio. Vayan, enseñen. Entonces, el mandato misionero tiene de una manera clara esa orientación, pero esa orientación nos falla y la Iglesia de Colombia, cada una de nuestras iglesias particulares está llamada a fortalecer cada vez más esa conciencia misionera allentes, el sentido de ese mandato misionero, que debemos ir hacia a todas las gentes, las de aquí, las de adentro, sí, pero también las de fuera. Hay unos documentos fundamentales después de allentes, por ejemplo, la exhortación apostólica Evangelii Nunciandi, es una exhortación, digamos, con categoría de encíclica, es un documento preciosísimo, inigualable, para mí hasta ahora insuperable. Ese documento fue escrito con el alma, el corazón, la convicción del Papa San Pablo VI. Luego tenemos el documento, la encíclica para celebrar los 25 años del decreto Allentes, Redentoris Missio. El Papa San Juan Pablo II inicia diciéndonos: la misión Allentes está apenas en sus comienzos. Y luego todo el esfuerzo que ha tenido el dicasterio para la evangelización de los pueblos, con la instrucción Cooperatio Missionalis, todo lo que se viene después, hasta ahora en el ministerio petrino del Papa Francisco, desde su inicial documento Evangelii Nunciandi, que es eminentemente un documento misionero,
y todo lo demás en él tiene características fundamentalmente. Él no utiliza mucho la palabra oyentes. El Papa Francisco no lo utiliza, pero constantemente nos está señalando el significado de esa expresión teológica oyentes. Y se ha consolidado la expresión iglesia en salida misionera, que es como nos lo ha enseñado a vivir y a sentir el Papa Francisco. Entonces, con esta perspectiva, con esta convicción, los saludo a cada uno de ustedes, sacerdotes, religiosas, religiosos, seminaristas, laicos, Efraín allá en Bucaramanga y Disney, todo el equipo de laicos de OMP, todos aquellos que desde su bautismo, sin que afecten, digamos, la jerarquía de la iglesia, tienen esa convicción, esa seguridad de que la misión oyentes, el compromiso de ir hacia los que no conocen el nombre de Cristo, es también de ellos. A reforzarlos, a animarlos, a alentarlos. A la mayoría de ustedes ya he caminado, con otros apenas los estoy conociendo. Qué bueno que nos sintamos en este compromiso común de llevar la Iglesia de Colombia hacia el año 2024, cuando estaremos celebrando el primer centenario de ese gran Congreso Nacional Misionero y Exposición Misionera que realizará el país del 15 al 24 de agosto del año 1924. Una idea fundamentalmente de Santa Laura Montoya, que se la pasó al nuncio apostólico Roberto Vicentini, para que él, emulando al Papa Pío XI, que había convocado para celebrar el Año Santo 1925 en Roma, con una gran exposición misionera, él convocara un Congreso Nacional Misionero. Y lo hizo. Y fue realmente el punto de partida de una gran eclosión y un despertar inusitado en todo el continente americano del tema de la misión. Fue el primer Congreso Nacional Misionero del mundo, el que se realizó en Colombia. A ese congreso tenemos que estar volviendo. Ahí en la biblioteca de OMP están las actas y está todo lo que se vivió, todas las ponencias que se vivieron en ese congreso. Y volvernos sobre ellas es sentir cómo estamos, como nos dice el Papa San Juan Pablo II, iniciando apenas el despertar misionero en la Iglesia de Colombia. Luego tenemos un reto formidable. El reto formidable descansa ahora en el CONAMI, el Consejo Nacional Misionero, que es el que reúne a todos los representantes de la Iglesia de Colombia para el tema de la misión. Y de ahí se desgaja OMP, Obras Misionales Pontificias, y el Centro Nacional Misionero, formando toda una familia que es la que ahora, en definitiva, estamos ahora convocados y reunidos. Que todo esto entonces lo vivamos en perspectiva de, recordemos que de un tiempo para atrás, Obras Misionales Pontificias tiene esa convicción, ese reto, ese plan de caminar hacia el año 2024, de tal manera que ahora ya el 13º Congreso Nacional Misionero, porque en lo planeado sería el 14º, pero nos dimos cuenta que hubo que suspender el 13º, que se pasa al 2024, ese Congreso sea realmente un espejo del primer Congreso Nacional Misionero. Ha habido unos baches en esta caminata.
unos baches que por parte de la iglesia colombiana como tal es muy sentido, pero que en el espíritu de, hablando de los dos grandes misioneros de Colombia, Santa Laura y el venerable Miguel Ángel Builes, ellos supieron sacar adelante. Santa Laura con sus lauritas, los lauritos, todo su misión ardiente específica hacia los indígenas. Les ruego que tengamos una oración porque esta semana se está realizando una misión humanitaria en las zonas de Dabeiba, zona rural de Dabeiba, La Nutria, y de Frontino, por allá en La Blanquita, en Murrí, Río Verde, donde la Madre Laura fundó sus primeras ambulancias misioneras y lugares misioneros, y también su primer noviciado. Están allí las diócesis de Quibdó, de Ibinatadó, de Apartadó, Santa Fe de Antioquia, San Medellín, Santa Rosa de Osos, laicos, las hermanas Lauritas y muchos representantes de otras confesiones religiosas. Que esto sea para bien. Esto es lo que tenemos que ir nosotros multiplicando. Esto es lo que también aquí en Ilmina hemos venido realizando. En el mes de febrero tuvimos la misión humanitaria a toda la zona del Baudó. Todos los 3 obispos del Chocó estuvimos con un personal muy numeroso, 50 personas realizando allí una misión humanitaria. Y esto queremos que se vaya multiplicando, que se vaya irradiando, que vaya siendo parte de este caminar hacia el año 2024. Entonces, me alegra mucho esta seguridad, esta convicción, ver sacerdotes ahí como el padre Bernardo Naranjo, el padre Bernardo que ha tenido un caminar tan de convicción, tan de entrega en este tema de la misión. Cada uno de ustedes, que el Señor entonces nos ayude en este propósito. El tema de la charla que me pidieron, anunciemos a Cristo que nos da vida y esperanza. Es también lo que iluminará todo el octubre misionero y específicamente el Domum, domingo 24 de octubre, cuando celebremos esta jornada especial de oración, de sacrificio y de ofrenda y de limosna por las misiones. Yo quisiera, en la amplitud de este título, detenerme en algo en lo que yo he también sentido la necesidad desde que asumí diferentes frentes el tema de la misión en Colombia y ahora una diócesis eminentemente misionera y ahora la responsabilidad de conducir la Comisión Episcopal de Misiones hasta el año 2024. He sentido también que necesitamos ese fervor misionero, necesitamos volver al amor primero. Entonces, enfoco, el título tiene muchas formas de enfocarlo. Yo lo voy a enfocar en el sentido de regresar al convencimiento de enamorarnos de la misión, porque únicamente enamora el que está enamorado. Que sintamos cada uno de nosotros esa fuerza interior que nos impulsa a ir a la misión. Ahora no podemos, por las responsabilidades que tenemos, de ir afuera, pero mantener eso claro, seguro, preciso, y en la medida en que lo hagamos posible, en que lo veamos posible, que muchos de los que están cerca de nosotros participen de la misión Allentes. Quiero que nos acordemos hoy del padre John Edison Mena Palacios, primer sacerdote que yo ordené acá, pues
8 años en OMP insistiendo en los presbiterios de la misión específicamente Allentes, de la caracterización en los programas de pastoral de lo específicamente Allentes. Yo tenía que también dar como un ejemplo de esa convicción. El primer sacerdote que ordené le pedí el favor que en nombre de la iglesia de Iminatadó fuera a la misión Allentes. Tuvo un proceso muy hermoso con el querido Instituto de Misiones Extranjeras de Yarumal. Se formó con ellos, estuvo un tiempo en Medellín, luego ellos lo enviaron a Canadá a fortalecer su inglés. Hizo todo un caminar. Inicialmente se tenía pensado que fuera a reemplazar, a recoger las huellas del padre Homer por allá a Camboya, pero no se pudo porque pedían mínimo 10 años. Entonces se abrió el campo para Kenia y está en Kenia, estará por 6 años, ya lleva 2 en el norte de Kenia con los Samburu, allá en el lago Turkana, en una misión muy hermosa, muy alegre. Es un joven sacerdote, ayer precisamente le celebramos sus 30 años, en medio de la misión, con alegría, con convicción, con seguridad. Yo siento, y tengan la seguridad ustedes, queridos padres y religiosas, que en tanto en cuanto nosotros fortalezcamos el tema de la misión Allentes, dando desde nuestra pobreza, como nos dice Puebla, Dios nos bendice. Es que el Evangelio no engaña. El Evangelio no engaña, el Evangelio lo dice muy claro. Y ahí tenemos una fuente grande de vocaciones para la vida sacerdotal interna y para la vida de la misión también hacia afuera. Tomo esta palabra de la epístola de San Pedro, primera epístola de San Pedro, capítulo 1, versículo 3, que nos dice: bendito sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien por su gran misericordia y mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, nos ha reengendrado a una esperanza viva. Nos ha reengendrado a una esperanza viva. El tema aquí es: anunciamos a Cristo que nos da vida y esperanza. Es volver a Cristo, el fundamento de nuestra fe, que nos ha reengendrado a una esperanza viva. Vamos a reflexionar un poco acerca de cómo está nuestro fervor misionero, de cómo estamos de frente a Dios en esta responsabilidad, en este gran compromiso. El sábado pasado celebrábamos la fiesta de San Agustín. San Agustín, en una de sus sentencias nos dice que el mundo nos ataca, el mundo ataca a los seguidores de Cristo de 2 maneras. Los halaga para seducirlos, lo primero, los halaga para seducirlos, o los atemoriza para doblegar. Vamos a ver nosotros cómo estamos frente a esta expresión de San Agustín, que recoge todo lo que él había vivido y todo lo que él veía en ese momento en el entorno y en el contorno de su iglesia allá en Hipona. El mundo ataca a los seguidores de Cristo de 2 maneras. Los halaga para seducirlos o los atemoriza para doblegarlos. ¿Cómo nos vence el mundo? Queridos padres, queridas religiosas, seminaristas, queridos laicos, ¿cómo nos vence el mundo? Mundanizándonos.
Y el mundo nos persigue para doblegarnos. Sabemos nosotros que elegimos este camino de fidelidad, la vida consagrada, la vida sacerdotal, que lo peor que nos puede ocurrir es mundanizar. Mundanizar. En la secularización interior. ¿Cómo tenemos que luchar contra esto? Y hoy particularmente, si algo está afectando la convicción y la seguridad del cumplimiento del mandato misionero y de la alegría de la misión, sintiéndonos muertos, o sea, no nos transmite vida, transmitiéndonos agobio, o sea, no nos da esperanza, es que cada uno de nosotros se va adormilando, se va entenebreciendo, se va oscureciendo, se va alejando del amor primero, se va volviendo cada vez más mustio, más triste, más solo, hasta que viene el fracaso. Entonces, por supuesto, el tema de la misión y el tema específico de la misión Allende no nos fervoriza, no nos fortalece, no nos impulsa interiormente. Nosotros elegimos este camino, queridos padres y amigos todos, directores diocesanos de OMP, lo elegimos libremente. Pero todos sabemos que esta libertad tiene unas exigencias. Ser libre frente a Dios nos hace muy peligrosos, muy peligrosos. Alguien dice, por ejemplo, que el Papa Francisco es un hombre muy libre y por eso es un hombre que ha hecho y viene haciendo tantas cosas. Que el Papa Juan XXIII era un hombre muy libre. Y miren lo que sucedió. Que el Papa San Pío X era un hombre muy libre. La libertad en Cristo. Mañana vamos a iniciar el mes de septiembre, el mes de la paz, el mes de la Biblia también. Esa paz que es un don de Dios confiado en nosotros, exige básicamente que cada uno de nosotros sea libre, sea libre. Se ha traído mucho unas palabras de Jorge Luis Borges, que dice, ironizando el tema de esa falsa libertad que el mundo predica. ¿Soy libre? Sí, soy libre. Puedo elegir el banco que me exprime. Puedo elegir la cadena de televisión que me embrutezca. Puedo elegir la petrolera que me esquilme. Puedo elegir la comida que me envenene. La red telefónica que me time. El informador que me desinforme. Y la política que me desilusione. Insisto, soy firme. ¿Esa es la libertad? ¿Eso es lo que el mundo predica de libertad? Hasta el punto inclusive de, aquí lo estamos viviendo, aquí en un municipio vecino, aquí a 15 minutos de Imina, está Condoto, y hay una racha estos días de suicidios. Pavorosos. El fin de semana, una muchacha con algún problema con su compañero, pues, ¿qué les parece? Que armó todo, puso el celular de tal manera que quedara todo grabado delante de su hijo, expresó unas palabras y tal cosa y se suicidó. Soy libre, puedo suicidar, ¿sí?
¿Esa es la libertad? No, la libertad en Cristo es algo muy diferente. Es algo que cada uno de nosotros tiene que comprender, tiene que trabajar incansablemente y tiene que sentir, entre otras cosas, a través de la entrega, de la lucha, del amor, de la consagración, al tema de hacer que los demás conozcan este tesoro tan grande. Es la misión. Esa verdadera libertad está en Cristo. Por eso decimos un hombre libre es un hombre peligroso, porque nada lo ata. No está aferrado a nadie, no está aferrado a nada, ni a cosas, ni a lugares, ni a personas. Escuchamos ayer en el Evangelio cómo Jesús, cuando aquella turba de Nazaret lo iba a despeñar, se abrió campo y lo respetaron. Hoy escuchamos cómo la gente sentía algo particular porque delante de él veían a un hombre con autoridad. Esta es la autoridad que tenemos que alcanzar. Es sentirnos libres, queridos padres y religiosas, sentirnos libres, alejarnos del peligro de la mundanización. Yo les pregunto, ¿nosotros estamos mundanizados? Todos los ataques que nos vienen del exterior los estamos venciendo. Todo esto que está sucediendo en la iglesia, estos escándalos, todo esto, ¿nos es indiferente? Porque eso es lo peor, que seamos indiferentes ante todo eso. En Mateo 5, 13, 18 está la sentencia: si la sal se vuelve insípida, no digo sosa para no tirarle a Carlos, ¿qué se va a hacer? ¿Para qué sirve? Para tirarla al suelo y que la gente la pisotee. Nosotros somos sal. Nosotros debemos ser sal. La sal viene de sapore, de sabor, de ahí viene sabiduría, de ahí viene salario. Tiene toda una carga de significación todo lo que hay alrededor de la sal. Nosotros debemos ser sal del mundo. Por eso, queridos directores, lo peor que nos pueda suceder es esa secularización interna. No podemos desesperar de la santidad. No podemos desesperarnos. Fíjense, anunciamos a Cristo que nos da vida y esperanza. La esperanza que nos da Jesús es que podemos alcanzar la santidad. La santidad es algo cierto, como un compromiso con el que Dios está comprometido. No vayamos a hacer un pacto oculto, implícito o explícito con la mediocridad. Les decía que cada vez que Dios me va permitiendo asumir compromisos en el tema de la misión, voy asegurándome aún más en esta convicción. La santidad es el compromiso de Dios para mi vida y Él está esperando que yo responda. En la medida en que yo me acerque cada vez más a esa santidad que Dios me promete, entonces yo tendré vida y en mí no habrá desesperanza. La esperanza no defrauda, nos dice San Pablo en la carta a los romanos. No nos escandalicemos tanto de todo lo que viene sucediendo, no. Pero no seamos indiferentes ante todo eso. Escandalicémonos, sí, de la mediocridad
en la que podemos nosotros ir cayendo. Este sacerdote canosiano, Amedeo Cencini, sobre todo esto de los escándalos en la iglesia, tiene una expresión muy diciente. El escándalo de unos pocos es el resultado de la mediocridad de muchos. El escándalo de unos pocos es el resultado de la mediocridad de muchos. No vayamos a pensar, como lo dice Jesús en el Evangelio, ¿ustedes creen que esos sobre los que se cayó la torre de Siloé eran más culpables que los demás? ¿Ustedes creen que no? Y todos perecerán igualmente si no se convierten. El escándalo de unos pocos es el resultado de la mediocridad de muchos. Porque hay mediocridad, porque hay engaño, porque no hay vida, porque no hay esperanza. Entonces suceden estas cosas, que es realmente muy doloroso. Entonces, queridos padres religiosas, si queremos anunciar a Cristo, si queremos fortalecernos en la misión, tenemos nosotros, cada uno, luchar por tener vida, por tener alegría, por tener libertad, por tener esperanza. Tenemos que hacer un trato con la santidad. No podemos renunciar a un planteamiento de vida espiritual en el que se proponga explícitamente la santidad. Sean santos, porque yo, el Señor, su Dios, soy santo. Aquel plan que desde el Antiguo Testamento de la Torá y que Jesús asume en el Evangelio. Sean santos, porque yo, el Señor, su Dios, soy santo. ¿Cómo luchar entonces contra esa mundaneidad que nos va absorbiendo? ¿Cómo podemos romper ese pacto con la tibieza, que es un pacto diabólico? Queridos padres religiosas, el demonio actúa de una manera tan sutil, tan imperceptible. El demonio camina con escarpines, tiene en sus manos seda, de tal manera que nosotros no sentimos cuando se nos acerca, cuando está asediándonos. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado. No podemos, repito, renunciar a un planteamiento explícito en nuestra vida con la santidad. No podemos. Vamos a ver algunos puntos que nos ayuden. Me ilumino en esto, sobre todo en unas orientaciones de los padres del desierto. San Pablo el ermitaño, San Antonio Abad, San Juan Casiano, el mismo Atanasio, San Atanasio, que aprendió tanto de ellos, tuvo una vida pastoral muy activa, pero estuvo siempre iluminado por los apotegmas, por todo lo que los padres del desierto indicaban. Evagrio Póntico también. Todos estos, recuerden que los padres del desierto son del siglo IV. El siglo IV, cuando se arreció toda esa persecución de Diocleciano y que finalmente se terminó con la paz constantiniana en el 313, pues muchos de estos hombres buscaron el desierto y ahí nace entonces los padres del desierto en todo el siglo IV. Ellos nos dan unas herramientas. Recordemos que el Papa San Gregorio Magno, cuya fiesta vamos a celebrar esta semana, el viernes, San Gregorio Magno, fue el que recogió todo esto de los padres del desierto
y que hoy conocemos como los pecados capitales. Ya Santo Tomás en la Edad Media pues los organizó, los puso en septenarios y es lo que conocemos como los pecados capitales. Estos padres de la Iglesia pues hablan mucho de estos pecados capitales y es bueno que nosotros hoy rápidamente tengamos una palabra sobre esto. 5 síntomas con los que notamos que el demonio nos está acosando. Primer síntoma, nos dicen ellos, la inestabilidad interior. Cuando uno no está bien interiormente, suele estar siempre buscando novedades. No sabemos estar. Es la inestabilidad exterior, que nos sentamos, que nos paramos, que prendemos el computador, que abrimos el celular, que cogemos un libro, que qué fue lo que pasó, que qué noticia hay. Esa inestabilidad interior es el primer síntoma de que el demonio está ahí trabajando. Yo no sé estar, no sé estar. Cuando uno no está interiormente en paz, necesita agarrarse a novedades. Hay gente, y entre nosotros sucede, que constantemente está cambiando su proyecto de vida, su horario del día. Tiene una inestabilidad. Como hay santos que se hicieron un proyecto de vida por allá al comienzo y con ese proyecto murieron. Por ejemplo, cómo organizaban el día, cómo vivían, qué tenían a cada hora y todo eso. Segundo, una excesiva preocupación por la imagen, por la salud. Estoy hablando del siglo IV. Pero miren lo actual de esto. Una excesiva preocupación por la imagen o por la salud. Es una tendencia hipocondríaca por la imagen. Es una obsesión por cómo me ven, cómo me están viendo. Y si hoy me dicen que yo estoy tal cosa, que yo estoy gordo, que yo estoy flaco, se me viene el mundo encima y me desmorono y me encierro y me... Bueno, la obsesión por los alimentos. Esto se volvió una obsesión también. Y entre nosotros va entrando también esto. Estos son síntomas de que estamos descentrados. Se está perdiendo la ilusión. Está fallando algo. Es decir, está trabajando el demonio. Todo esto es un retrato de nuestro mal interior. Cuando dejamos de estar en la presencia de Dios, las cosas externas ocupan el lugar de la presencia de Dios. Porque el vacío no existe, queridos padres religiosos, el vacío no existe. O está Dios dentro de nosotros o está el mundo. Si sacamos a Dios, pues dejamos que entre el mundo. Si perdemos la presencia de Dios, llenamos ese espacio con otras cosas, nos dicen los padres del desierto. Tercero, la aversión hacia nuestro deber de Estado. El estudio, el trabajo, la parroquia, la misión, no nos sentimos. Que es que el obispo no me quiere, que es que yo no, porque me mando allá, que esto aquí no, que esto aquí no, si yo estuviera en tal parte, si yo tuviera tal oficio, que el estudio no, que el trabajo menos, que esta parroquia no. La aversión hacia nuestro deber de Estado. Los padres del desierto nos dicen, tenemos que estar donde estamos, donde Dios nos ha plantado. No podemos huir de eso que Dios nos ha encomendado. No podemos estar soñando con otros escenarios. Si yo estuviera allí, si yo tuviera esto, si yo... Donde estamos debemos poner el alma, corazón, la vida y la esperanza. Allí donde estamos. Tenemos que enamorarnos cada vez más de nuestra vocación. El padre Ignacio Larrañaga en sus escuelas de oración tiene unas conferencias estupendas sobre este punto. Sentirnos bien donde estamos. O como los latinos
haz lo que haces. Determínate. Santa Teresa de Jesús, lo más importante es la determinada determinación. Es decir, cuide la determinación. La determinación. Cuarto, la negligencia en la vida espiritual. Vamos perdiendo los medios de oración, la lectura espiritual, el plan de vida va flaqueando, el rosario, no sé, la Santa Misa. No, voy encontrando justificaciones. Hoy no, que yo estoy muy cansado, la liturgia de las horas no, tal vez no. Me voy de tal manera apelmazando, enfriando, que este es un claro síntoma de que el demonio está trabajando en mí. Cuando voy autojustificando las ausencias de la vida espiritual, pues el desastre no va a demorar. Sin una vida espiritual que nos enamore, todo lo que hay en nosotros se desmorona. Se desmorona. Aquí los padres del desierto nos hacen una advertencia. Puede haber dos caminos en la vida espiritual que me pueden llevar a esto. Uno es la negligencia en la vida espiritual. Voy perdiendo ese amor primero, ese carisma. Pero otro puede ser el exceso. El exceso. El exceso es que yo estoy a la saga de escuchar cosas nuevas en la vida espiritual, que aquella está con revelaciones, que el otro, y eso se me vuelve una obsesión. También hay un peligro ahí. También eso va marcando un desequilibrio. No estoy yo apoyando aquella expresión de gula espiritual. No. Siento mal la seguridad de quien está con esa convicción, con esa seguridad, con ese aliento, pero evitando que esto se vuelva de tal manera exagerado que termine perdiéndose también. Muy bien. El quinto, cuando sentimos que nos pesa el alma. Los padres de la iglesia dicen, a veces sentimos que nos pesa el cuerpo, que estamos cansados, todo me pesa. Sí, eso produce fatiga, produce desasosiego. Pero lo mortal es cuando me pesa el alma. Es decir, cuando perdemos la unidad interior. Recordemos que en la mente de Dios todos nacimos uno. Con el pecado nos fraccionamos. Todos tenemos añoranza y nostalgia de la unidad y nostalgia de la luz. Santo Tomás de Aquino nos dice que por sí solos nosotros no podemos, que necesitamos esa fuerza de Dios para recuperar el amor primero, para recuperar la unidad, para volver a la luz inicial. Entre otras cosas, Santo Tomás terminó siendo, terminó en una corriente adversa porque él sintió que el mal tenía tanta fuerza en él que era imposible vencer. Hasta que finalmente entendió que no, con aquella predicación de San Ambrosio, se convirtió y por eso lo llamamos ahora el doctor de la gracia. La gracia, es decir, el plan que Dios tiene sobre cada uno de nosotros para ayudarnos. Pero yo tengo que colaborar, yo tengo que poner de mi parte, o si no, pues no lo logro. Entonces, primero es una acción divina, es un regalo de Dios, porque yo renuncié y por eso heredé esa inclinación al pecado. Pero para lograrlo, que Dios lo quiere y Dios me da las herramientas, yo tengo que poner todo de mi parte. San Agustín en esto es un experto. Muy bien. Hemos perdido esa unidad interior, esa esperanza de la santidad,
entonces se van encendiendo todas las luces rojas. Esa es la desesperanza. El padre Pío, San Pío de Pietrelcina, en una de las cartas a uno de sus dirigidos, tiene una expresión muy diciente. Él dice, en la vida espiritual, cuanto más se corre, menos se siente el cansancio. En la vida espiritual, cuanto más se corre, menos se siente el cansancio. Lo que quiere decir, cuando uno se cansa del rosario, de la misa, de la meditación, de la búsqueda espiritual, es porque está sosteniendo unos mínimos, hasta que desaparecen esos mínimos. Como vayamos al ritmo de tortuga, caeremos. ¿Qué solución rápidamente para agilizar que ya estoy en el tiempo? ¿Qué solución para que nosotros volvamos a ese amor primero o nos mantengamos y no lo perdamos? Pues los padres del desierto nos dicen, para vencer esa tibieza, para vencer esa pereza, para vencer ese cansancio del alma, ellos nos proponen primero lágrimas de contrición. San Ignacio de Loyola, en los ejercicios espirituales, nos dice que debemos pedir a Dios esas lágrimas, lágrimas de contrición, lágrimas de dolor. Tenemos que llorar nuestro pecado. Ustedes recordarán la película La Misión, que para nosotros pues es infaltable, la misión. Misiones jesuíticas allá en Paraguay, en Argentina, en Brasil, protagonizada por Robert De Niro. Cuando Robert De Niro se convierte y arrastra todas esas armas y las sube por esos acantilados, y llega allá, finalmente se pone a llorar y uno no sabe en definitiva si está llorando o se está riendo. Se está llorando o está feliz porque logró llegar ahí arriba. Es que esas son las lágrimas. Es una lágrima que limpia, que purifica, lágrimas de contrición. Segundo, búsqueda de un orden interior, de un equilibrio. Por favor, padres, lo digo, vuelvo y lo repito, con conocimiento y con experiencia. Y cada vez en eso, yo siento que voy logrando más, pero es un caminar. Un orden interior, un equilibrio, la oración, el trabajo y el descanso. Tenemos que tener un plan de vida. No podemos vivir al garete, dando palos de ciego. Necesitamos un plan de acción, necesitamos un horario, necesitamos un programa, necesitamos un acompañamiento espiritual. No caminemos solos, necesitamos bordones, necesitamos compartir nuestra vida. Yo me hago una pregunta cuando llego a las parroquias y no veo el confesionario, y no hay confesionario aquí. Vamos, Señor, que aquí nadie se confiesa. Qué dolor. No lo digo ahí, pero lo pienso. El primero que no se confiesa es el Padre. Entonces, claro, no siente esa necesidad. No siente esa necesidad. Entonces, se dan cuenta cómo tenemos que trabajar todo esto en los seminarios, con los jóvenes, con los sacerdotes, jóvenes, noveles. Estarlos acompañando, sin que los vayamos a fustigar, a ahogar, como nos dicen los padres del desierto, pero sí, dándole la mano y orientándolos, indicándoles, porque esos años de ministerio iniciales son fundamentales. Es muy importante, supremamente decisivo, buscar un orden interior. La vida espiritual acontece día a día, no es algo distinto de mi vida ordinaria. Tercero,
no podemos contestarle al maligno con un diálogo extensivo, padres. No entremos en diálogo con el maligno, no nos detengamos hagamos como Jesús. Recuerden, en las tentaciones del desierto, Él corta por lo sano. Los padres del desierto nos hablan de logismoi. ¿Qué son logismoi? Ellos hablan logismoi, los pensamientos que el demonio nos mete, los demonios. Eso que se nos va llenando, esos son los logismoi, que tenemos que atacarlos. Son palabras o son pensamientos que el diablo nos mete dentro para desorientarnos. Tenemos que vivir blindados a la palabra de Dios y la tenemos en el oficio la liturgia de las horas, en las lecturas de cada día. Tenemos oportunidades y la palabra de Dios, si yo me abro, todos los días tiene algo que decir. Esta es la fuerza del Espíritu, pero yo me tengo que disponer, o si no yo termino leyendo y de pronto anunciando algo que yo no siento, que yo no vivo. Esa palabra tiene que ser un escudo, una palabra de la Biblia, una ejaculatoria, algo. Cuarto, tenemos que mantener una meditación sobre la vida y sobre la muerte y sobre la vida eterna. San Ignacio de Loyola, cuando despidió a San Francisco Javier, que no se volverían a ver nunca más, le dijo: todas las noches, medita sobre la pasión, la muerte y la gloria de Cristo. Todos los días, que no te acuestes sin tener un pensamiento sobre esta realidad. San Alfonso María de Ligorio nos dice: piensa en los novísimos y jamás pecarás. Piensa en los novísimos y jamás pecarás. Cielo, purgatorio, infierno. Entonces, una meditación constante sobre la vida y sobre la muerte. Padres, aquí no nos vamos a quedar. Nosotros vamos camino de la muerte, no como cosas que en la muerte desaparecerán, sino como quien en la muerte va a ser el trampolín que nos lance a la vida eterna. No nos hagamos líos con nadie, ni con el dinero, ni con personas, ni con sitios, ni con oficios, ni con nada. No. Tengamos en cuenta que allí donde estamos, allí lo que Dios nos pide, lo voy a hacer lo mejor posible, porque voy camino de la eternidad. Y pidamos el quinto, el don de la perseverancia final. Perseverar hasta el final es algo que a veces yo siento que supera la naturaleza humana, pero lo tenemos que pedir. El hombre tiene cierta capacidad para cumplir el bien. Nos dice Santo Tomás, cierta capacidad para cumplir el bien, pero cumplirlo a cabalidad, cumplirlo del todo, es algo que nos supera. Por eso tenemos que pedirle a Dios que nos dé el don de la perseverancia. Muy bien, queridos sacerdotes, queridas religiosas, queridos seminaristas, laicos, este compromiso de hacer de este octubre misionero, del Domum, anunciamos a Cristo que nos da vida y esperanza, reflejémoslo primero sobre cada uno de nosotros. ¿Tenemos vida? ¿Estamos colmados de esperanza? ¿Cómo estamos frente al compromiso de la misión Ardientes? ¿Nos enamora la misión Ardientes? ¿O tenemos únicamente el ansia y el deseo de sostener las glorias del pasado, las glorias de una estructura, de lo que tenemos aquí, de mi diócesis, de mi parroquia y lo demás? Que el Señor nos ayude a todos. Los bendigo con amor y unidos en la oración. Que la misión Ardientes sea para nosotros programa de vida. Amén. Amén. Agradecemos Amén. a Dios primeramente por permitirnos encontrarnos aquí para animarnos todos en
en la misión a la que cada uno de nosotros hemos sido llamados. Agradecemos a Monseñor Mario de Jesús Álvarez Gómez, obispo de la diócesis de Izmina-Tadó, presidente de la Comisión Episcopal de Misiones y del CONAMI, por reforzarnos, por alentarnos, por espolearnos, por animarnos a fomentar la conciencia misionera yentes, a amar el mandato misionero y a ejercernos en nuestro ministerio en función de lo que ya hay. Estamos, decía Monseñor, llamados fundamentalmente para ir a, ¿sí? Pensemos cómo estamos cada uno de nosotros viviendo nuestro ministerio sacerdotal, si aquellas palabras del Señor cuando envía a sus discípulos están haciendo eco en cada uno de nosotros. Y para dar un espacio a las preguntas, si alguien desea preguntar algo, pues yo termino diciendo que si queremos anunciar a Cristo que nos da vida y esperanza, pues repito las palabras que decía Monseñor, luchemos por tener vida, luchemos por tener esperanza y lo fundamental, luchemos por ser santos, lo que decía el padre Alexis al principio. Si vivimos una vida en unión con Cristo, si nuestra vida está unida a Cristo, pues nuestra misión va a ser fecunda. Entonces, queridos hermanos, que las palabras que Monseñor nos ha compartido en esta mañana nos ayude a cada uno de nosotros a pensar cómo estamos viviendo nuestro ministerio, en función de qué estamos viviendo nuestro ministerio sacerdotal, dónde tenemos vida, dónde ponemos nuestras esperanzas, por qué estamos luchando cada uno de nosotros. Entonces agradecemos inmensamente a Monseñor por animarnos y por hacernos pensar. Yo sé que más de uno de los que estamos aquí, pues estas palabras que Monseñor ha dirigido en esta mañana nos han tocado y nos harán pensar y reflexionar cómo estamos viviendo nuestro ministerio, cómo estamos viviendo nuestra vida como misioneros. Entonces tenemos un espacio, si algún sacerdote, religiosa, seminarista, algún laico de los que participan en esta asamblea tienen alguna pregunta para Monseñor, pues tenemos un espacio para que se la hagan, levantan la mano. Allá donde están reacciones, pues allí está para levantar la mano y entonces en el orden en el que levanten la mano, pues les vamos dando la palabra para que le pregunten a Monseñor, que está disponible para responder todas las preguntas o para aclarar las dudas que hayan en cada uno de nosotros. Gracias, Padre Abraham. Propongo que podamos de pronto 3 hermanos que quieran preguntar. Escuchamos las 3 preguntas y le damos el espacio a Monseñor para contestar y pues para poder descansar el momento que tenemos. Entonces invitamos, pues como dice el Padre Abraham, a 3 hermanos que pueden levantar la mano. El Padre Abraham ahí les da la palabra, por favor. Al parecer todo quedó muy claro. ¿Quedaron satisfechos o quedaron anonadados? ¿Cómo fue la cosa? Padre Abraham. Padre Raúl Trejos, sí señor, lo escuchamos. Hola, gracias, Monseñor Mario, muchas gracias. Estuve muy atento a la ponencia, tomando como punto de partida, ¿no?, el Evangelio, buena nueva. Nuestro Señor Jesucristo no buscó que lo alaben, sino llegar a tocar lo más profundo de la conciencia y del corazón. En este momento donde no sé si es percepción o también es una sensación, nuestra iglesia se ha debilitado y me quiero referir precisamente a la contundencia que tiene el Evangelio, la profecía. Somos profetas y el profeta está en esa capacidad de riesgo. Hoy parece que buscamos también comodidad o quizá tal vez nos hemos aburguesado un poco en la misión. Yo quisiera preguntarle, Monseñor, también una idea
cómo continuar en esa contundencia del profetismo, de anunciar al estilo de nuestro Señor. Sé que dijo San Agustín, quien se mete al Redentor muere crucificado, pero hay que correr el riesgo. Gracias, Monseñor. ¿Las otras dos o de una vez respondo? Sí, monseñor. Está la hermana Diana, por favor, y si otro hermano o hermana quiere poner la pregunta y luego que monseñor nos dé la respuesta a las tres intervenciones, por favor. Buenos días. No entra porque no hay micrófono. Bueno, ¿me están escuchando ahí? Sí, hermana, adelante. Perfecto. Gracias, Monseñor Mario, por este mensaje pues tan diciente, tan contundente, y de verdad que escuché una voz desde la experiencia, desde la encarnación de esa misión en su vida. Me llamaban, más que preguntas, son ecos que quiero hacer, esto de dar desde la pobreza, no esperar quizás a tener todos los medios, las comodidades, los elementos para responder pues a una misión, y pues obviamente desde la vida religiosa, laical, podemos aplicarlo. Ese equilibrio de trabajo, oración, descanso, que muchas veces a los misioneros nos falla, y podemos caer en un activismo, en protagonismos, y olvidamos el centro para el que estamos pues sirviendo o al que hemos sido llamados, estar con él para darlo a conocer, ¿verdad? Entonces me pareció pues muy interesante, muchos elementos a favor pues de la misión, y muchas gracias pues por la invitación. Muchas gracias, hermana Diana Santa Cruz. El Padre Diocesano. Jesús Aníbal. Adelante, padre. Un saludo muy del corazón para el señor obispo, el padre Mario, y para todos. Yo quería, pues, estuve tomando también atenta nota de todo y me pareció sumamente interesante. No sé si pueda contribuir, nos puede ayudar mucho la concepción que tengamos de lo que somos como bautizados y conforme a nuestra vocación de ministros en la iglesia. Partiendo de dónde partimos, porque se dice a veces sacerdote, profeta y rey. ¿No será mejor aquella concepción de pastor, profeta y sacerdote? Gracias, Padre Jesús Aníbal. Entonces, intervenir en este momento, y ahorita vamos a escuchar a Monseñor Mario dando la respuesta a aquellos interrogantes que estas tres personas han planteado en esta mañana. Sí, respecto de la pregunta del padre Raúl, siempre tenemos necesidad de la profecía, y hoy con particular exigencia en la realidad de Colombia, lo que estamos viviendo. Aquí estamos constantemente abocados a esto, y son muchos los temas que exigen de parte nuestra estar denunciando con tono de profecía tantas cosas que vivimos, especialmente aquí, bueno, en Colombia, en el Chocó. Por ejemplo, el tema de la corrupción no es un tema ya coyuntural, es un tema estructural. Es un tema estructural que tiene de tal manera permeado todo el ambiente y toda la cultura que ni siquiera nosotros como iglesia nos hemos salvado. Requiere ahora un camino de denuncia y un camino de profetismo. Pero ahí tenemos que buscar un equilibrio.
Yo recuerdo al Papa Benedicto que cuando a un sacerdote después del Concilio Vaticano II le hicieron una entrevista allá en Alemania en el año 1969 y él dijo, llegará el día en que los sacerdotes terminarán siendo más líderes sociales y anunciadores de lo meramente temporal y será el inicio del desplome de la iglesia. Entonces, esto tiene también un peligro. Nosotros no somos, no podemos confundirnos con la línea de lo social a lo que nos empuja el mundo. Sí, debemos ser voz de los que no tienen voz. Y aquí procuramos serlo, porque la corrupción es tan grande que también en eso debemos tener cierto cuidado, porque el martirio súbito, inmediato, sin hacer todo un caminar primero de anuncio, de predicación, de planear lo que debemos permear y estructurar, yo creo que yo preferiría mejor lo segundo. Hay que analizar, hay que mirar cómo se educa el pueblo, cómo se educan las nuevas generaciones, cómo ser veedores. Tenemos que saber denunciar, sí, pero la verdad tiene su tiempo y tiene sus palabras. No se nos olvide que la verdad es hija del tiempo, la verdad no es hija de la autoridad. Y entonces ahí debemos tener todo el cuidado y toda la ponderación. Entonces la profecía sí, yo entiendo que sí. No podemos ser perros mudos y tenemos que hablar y tenemos que denunciar y más aún tenemos que señalar hacia dónde vamos si esto no lo corregimos. Pero necesitamos predicadores, necesitamos formadores, necesitamos acompañantes de la comunidad, necesitamos líderes religiosos como nos lo pide el Señor. Y tener ahí todo el cuidado y toda la ponderación. Respecto de la hermana Diana, qué bien escuchar a la hermana Diana, me alegra mucho verla y sentir todo su vigor y toda su alegría dentro de su congregación. Sí, esa es como el trípode, trabajo, oración, descanso, trabajo, oración, descanso, pero que estas cosas tengan una claridad, un tiempo determinado, que lo aprendamos a respetar, que realmente se nos convierta en una bandera que enarbolemos en nuestra vida personal. Lo del padre Aníbal, bueno, el orden, yo creo que el orden puede ser de acuerdo a la coyuntura, de acuerdo al momento. Él nos habla en lugar del orden tradicional, de ser pastores, profetas, sacerdotes. Bueno, saben que en definitiva el orden va más de acuerdo al momento, a la situación, a lo que estamos viviendo. Por ejemplo, aquí en el Chocó yo siento claramente ese orden que él señala, ser pastores, pero ser pastores de acuerdo a como Dios lo quiere, a como Dios nos lo está pidiendo. Tener el profetismo en la línea que les señalé en el primer punto. Y lo sacerdotal, yo soy sacerdote porque doy lo sagrado, porque entrego lo sagrado. A mí me escandaliza, por ejemplo, que las comunidades nuestras se queden sin misa los domingos y que no haya esa convicción pues porque no la tenemos y tenemos que trabajar incansablemente, porque yo soy un hombre que da lo sagrado, que entrega lo sagrado, pero tengo que ser consciente de eso, porque nadie da lo que no tiene. Eso es lo que yo pudiera decirles. De todas maneras, ustedes saben que en esto de la vida espiritual son tantas formas como cada uno va sintiendo, va enfrentando. A mí hay cosas que me dicen mucho y como hay otras que no. Y seguramente a cada uno de ustedes
o a alguno de ustedes le dirá más lo que a mí me dice poco. Entonces la vida espiritual siempre es una búsqueda, siempre es una inquietud, siempre es un deseo de estar volviendo. La palabra de Dios es una cantera. Estos padres espirituales, padres apostólicos, padres de la iglesia, padres del desierto, todo son una cantera de vida espiritual. Entonces, por donde nosotros elijamos, si elegimos el camino del bien, elegimos buen camino.